Bien. Escenario Bitcoin. La idea de hoy vamos a hacer un poco de análisis de posibles zonas para comprar y vender y después nos vamos a poner a responder preguntas. No vamos a tardar mucho con las zonas para comprar y vender por el simple hecho de que eh, está como medio quieto el mercado. Así que bueno, el escenario en 4 horas, ¿sí? Como ya sabemos, lo tenemos en un canal bajista, ¿sí? En temporalidades grandes. Sabiendo esto, le podemos aprovechar más a una venta que a una compra. Pero teniendo en cuenta la última caída, que fue desde este punto que vendimos hasta este punto que compramos, tenemos que el precio se encuentra haciendo un retroceso. Tema zonas de venta, tampoco vamos a estar haciendo tanto énfasis. ¿Por qué? Porque tenemos esta zona de Cristian acá, que está muy cerquita, y tenemos esta zona de Cristian acá, que también está muy cerquita. Y como sabemos, no vale la pena, no sé si no vale la pena, pero es mejor prestarle atención a esas zonas, porque estas líneas rosas que tengo marcadas acá es posibles zonas donde el precio va a ir a manipular. Que de hecho, en contraste, una de esas líneas está con la zona de Cristian. Pero bueno, por eso ventas no nos vamos a concentrar tanto, porque en el momento que el precio empieza a liquidar, seguramente empieza a dar confirmaciones y nos vamos a meter o acá en una venta. Así que el tema ventas no le vamos a dar pelota, pero sí vamos a ver tema compras. Si bien está esta zona de acá abajo, que tenemos compras, y obviamente estos puntos van a ser manipulados, si este punto, bueno, en bajas temporalidades esta liquidez también, nos podemos meter con una completa scalping que nos dé por lo menos el plan diario, o un 1-3, un 1-4, para volver a la zona acá. Recuerden que si bien la zona de Christian se basan en las manipulaciones de todas las posiciones minoristas, eso no significa que nosotros no vayamos a operar en zonas marcadas por nosotros mismos, porque eh, le podemos sacar un porcentaje para cumplir nuestro plan diario. O asimismo para tener buenas operativas. Si es una zona muy bien posicionada, se pueden hacer ratios muy grandes. Así que bueno, sabiendo esto y viendo que en 4 horas está bastante sucio, ¿sí? Vamos a bajar a la temporalidad de 1 hora directamente, porque son compritas de scalp. Entonces, en zonas de 1 hora podemos sacar un 1-3, un 1-4 bastante fácil. Además de que, como les digo, en 4 horas esto está bastante sucio. No hay algo muy claro para poder ver. Voy a borrar esto de paso. Ahí está, ¿ven? No hay algo muy claro para poder ver. Sí. Perdón que te interrumpa. Alineé cualquier cosa. Si querés consultar, tenés ahí el chat abajo o podés desmutearte, no hay ningún problema. Aprovecha este espacio. Si tenés alguna duda, te ayudamos. Sí, cuando, no sabía que había gente nueva, porque cuando puse antes como nadie mandó, no sabía que había gente nueva, pero sí, los que sean nuevos, no tengan miedo de preguntar, pregunten, porque estas clases son específicamente para eso. Acá si me quieren interrumpir, me interrumpen y lo vemos en el momento, o mandan al chat y después de la explicación lo vamos viendo. Ahora, la clase de hoy va a ser justamente buscando zonas y después sí no vamos a pasar más a dudas de cualquier tipo, ninguna pregunta es boluda, todo es bienvenido, pero si a los nuevos ven que no están entendiendo mucho cómo estamos marcando las zonas, eh, por qué estamos marcando las zonas, qué sería una compra scalping, eh, cómo estamos calculando el ratio de la operativa, pregunten sin drama, pero no se hagan tanto la cabeza porque recién están arrancando, tienen que ir estudiando el curso pregrabado y tienen que ir entendiendo primero la teoría del curso para después entender la teoría de las clases esta para después aplicarlo, ¿ok? Así que vamos por pasos, vamos tranquilos, pero como dijo Joa, pregunten. Si me tienen que interrumpir, me interrumpen, no hay ningún tipo de drama. En el peor de los casos lo saco de la sesión y listo. Nada, mentira. Pero bueno, como les digo, en 4 horas mucho para ver no hay. ¿Qué se puede llegar a ver? La fractalidad. ¿Qué entendemos por fractalidad? El mercado, bueno, como saben, tiene distintas temporalidades. Estuvimos trabajando en los fractales, que están en las clases grabadas que estuvimos haciendo estos días, pero es básicamente un punto de inicio donde el precio hace un movimiento, donde tiene un retroceso,
¿sí? Mínimo a la zona del 50% de Fibonacci. Básicamente del 100% de este impulso, que en este caso es bajista, el 100% de este impulso mínimo tiene que llegar a la mitad, retrocediendo. Y romper este último mínimo. Esto que tenemos acá es un fractal. ¿Se entiende? Tenemos el punto 1, que es este punto de acá, que inicia, baja, llega hasta determinado punto generando un nuevo mínimo, retrocede como mínimo a la zona del 50% y rompe ese mínimo, ¿sí? Marcándonos un fractal. Acá el marcal está bien definido. El marcal, escúchame, el fractal está bien definido. Tenemos el movimiento 1, tenemos el punto 2 y tenemos el punto 3. ¿Ok? Fíjense lo que hablamos. El precio vino e hizo un máximo. Esto es un caso alcista. Generó un máximo acá. ¿Ok? Generó un retroceso a la zona del 50%, creo que al 68% me parece. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, con esta herramienta. Fíjate. Esta herramienta medimos todo en impulso, que es la herramienta rango de fechas, y nos marca la zona de mitad. O lo puedes hacer con Fibonacci también, pero bueno. Fíjense que llega a la zona del 50%. Y luego tenemos este otro impulso que rompe con este máximo que se había generado acá. Rompe con este máximo que se había generado ahí. Le hago zoom para que lo vean. Ven que lo rompe y genera todo un impulso. ¿Hasta dónde? Bueno, se topó con un order block. Y acá importantísimo. Vamos a bajar a temporalidad de 1 hora. Porque sabiendo esto, ya de acá podemos marcar una zona de Fibonacci operativa para saber dónde vamos a estar operando. Pero antes de marcar el Fibonacci, lo vamos a dejar para el final, vamos a empezar a marcar liquidez. Vamos a empezar a marcar zonas de demanda donde el precio puede llegar a apoyarse para irnos con una compra. Y les pido que vayan interactuando, ¿sí? Vayan interactuando los que quieran, los que se animen. Así vamos haciendo un poquito más dinámica la clase. Antes de nada, vamos a marcar qué vamos a estar buscando. Primero y principal, vamos a buscar imbalances, ¿ok? Vamos a estar buscando imbalances. ¿Se acuerdan que hay varios tipos de imbalances? Sí, que lo podemos marcar por zonas de descuentos, los podemos marcar por las mechas, o los podemos marcar por zonas de mitades, el 80-90, ¿ok? ¿A dónde podemos encontrar un imbalance? No ¿Qué quiere debemos con el sí, tema de los balances? Había como 4 o 5 formas de verlo. sí. En sí, ¿todas son efectivas o todas son las mismas? ¿O hay alguna más efectiva que otra? ¿Crees vos? Eh, bueno, por ejemplo, esta no está mal, ¿ok? No está mal marcar los imbalances de esa forma, pero te queda una zona muy amplia y tenés un movimiento que te abarca 4 velas. Entonces, tal vez hacer una zona de descuento lo que te va a dar es una zona un poquito más chica que de todo el desequilibrio del mercado te deja, bueno, le pegué justo, te deja la zonita bien chiquita, te da una zona de reacción, ¿se entiende? ¿A qué me voy con esto? Que vos si marcás por mechas, sí, acá tenés un imbalance, y mira, te lo voy a marcar en rosa para que se distinga. Ahí tenés un imbalance, sí, y acá tenés otra zona con liquidez. Ok, vos sabés que literalmente en todo este punto hay liquidez, pero el total del movimiento te da una zona de precisión, que es esta, ¿ok? Lo mismo si marcás el 80-90 de la vela, que te quedaría, ponerle que ahí, ¿se entiende? Te dan zonas de precisión. Entonces vos te marcaste la zona de descuento, te marcaste la zona del 80-90, te marcaste, por ejemplo, de las mechas, la zona de mitad para abajo. ¿Qué otra forma más tenemos? Bueno, la zona de descuento, pero marcándola por, en vez de restando la vela, marcando el punto y el máximo que fue roto. Tenés otra zona también ahí para marcar chiquita. A lo que voy. De todo este movimiento, todo esto es un desequilibrio del mercado y en todos estos puntos hay liquidez.
Pero marcando así y bajando de temporalidades, lo que te da son zonas de reacción, zonas donde el precio suele tocar y reaccionar. Y si tenés confirmaciones en una zona así, puede significar que el precio vaya a hacer un muy buen movimiento, en este caso hacia el alza. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, bien. Bueno. Bien. Bien, excelente. Sí. Balance, solo tiene que ser una hora, puede ser menos, ponerle 15 minutos. 30 No, vos minutos. a partir de semanal, diario, empezás a marcar y vas bajando. En una hora está excelente. En 15 minutos, mira, en 15 minutos también lo puedes refinar, porque por ejemplo, si vos marcás esta zona de descuento, fíjate, la zona de descuento, ¿qué te dio? Esta zona rosa. ¿Y qué habíamos marcado en una hora en esa zona rosa? ¿Qué habíamos marcado? La zona del 80-90. ¿Se entiende? O sea, todo tiene que ver con todo. No se vuelvan locos, ¿ok? Vos en una hora, si marcaste la zona del 80-90, fíjate que en 15 minutos, si quisiste venir a refinarlo, ¿qué te encontraste? Con que la zona de descuento es exactamente la misma que la zona del 80-90. Entonces, este es un punto muy alto de reacción. ¿Ok? Ahí tenés un ejemplo. Por ejemplo, vamos a una hora a ver si... Uy, bueno, se empezó a mover Bitcoin. Bien. En una hora, acá más o menos, tenés otra zona del 80-90. Más o menos. ¿Ok? Ponele ahí un poquito menos. Vamos a ver en 15 minutos. Te vas a dar cuenta que es más o menos lo mismo. Con las temporalidades altas también pasa, de 4 a 1 hora. Si vos marcás todo este movimiento, bueno, te lo va a dar más arriba. Te vas a ver que en 15 minutos te lo da acá la zonita. Pero fíjate que el precio se apoyó y reaccionó. ¿Se entiende? O sea, marcar los imbalances cuenta en todo. Tanto los order block como los imbalances, como las velas pin bar, como cualquier zona de liquidez que vayas a marcar, cuenta en todas las temporalidades. En todas las temporalidades se puede hacer. Pero ustedes también tienen que tener en cuenta que no en todas las temporalidades vas a encontrar la misma cantidad de liquidez. ¿Se entiende? Normalmente en una zona de H4 la reacción va a ser muchísimo más larga porque va a ser una reacción acorde a la temporalidad de 4H. Si vos te marcas un imbalance en un minuto, vas a tener una reacción, pero capaz que en 15 segundos. O sea, vas a tener 4 o 5 velas de 15 segundos y el mercado capaz que sigue bajando. ¿Se entiende? Básicamente, lo ideal es marcar en temporalidades altas y refinar como muchísimo hasta 15 minutos. Porque, y hasta ahí nomás tiré en 15 minutos porque te vas a encontrar con zonas de menos liquidez. Si vos marcás un imbalance en 5 minutos, sí, tal vez el precio reacciona, pero eso no significa que te va a hacer un cambio direccional o que te va a dar un 1 a 6. ¿Se entiende? Tienen que entender eso. Temporalidades altas, movimientos largos, temporalidades bajas, movimientos más scalping. ¿Ok? Ahora bien, sabiendo esto, volvamos a H1. En H1 tenemos imbalance por todos lados. Tenemos imbalance acá, que fue tomado. Tenemos toda esta seguilla de imbalance que se creó acá. Pero antes de marcar el tema de fractalidad, y lo vamos a marcar antes de la liquidez para dejar en claro algo. Fíjense lo que se generó. A ver si me deja usar la reproducción. No. Bueno, fíjense lo que se generó acá. Tiene que ser diaria, correcto. En diario había sido, ¿no? Siempre me olvido. Sí. ¿Qué se generó ahí? Un rango. Acá, perdón. Estaba ahí, antes de las liquidaciones. Acá se había generado un rango, una acumulación. Exactamente. Ahora, ¿se acuerdan del secretito que les conté de Fibonacci? Sobre estas zonas. Las que superan el 100%, digamos. Sí, la roja, roja, amarilla y verde. Las de liquidez. Sí. Claro, son zonas donde podemos llegar a entender que en X movimiento, no aplica en todo, y esto ténganlo en cuenta, no aplica en cualquier lugar, pero en lugares donde podemos llegar a plantear de que minoristas están posicionando, son zonas donde el precio puede ir a buscar stop loss, ¿ok? Bien, si nosotros agarramos la herramienta de Fibonacci, marcamos el mínimo de compra,
hasta el máximo del movimiento, ¿sí? Nos iba a dar dos zonas. Esta zona de acá y nos iba a dar esta zona de acá. Que bueno, oh sorpresa, ya el precio las tocó, pero ahora vamos a hacer énfasis más tarde. Las voy a dejar ahí y mientras vayamos bajando en temporalidades vamos a ver qué sucedió. Pero bueno, ¿entienden? ¿Se acuerdan de esa herramientita? Fíjense cómo la pudieron haber aplicado acá. Acá, en base a la acumulación, podríamos haber dicho de que varios traders minoristas se iban a estar posicionando y dejando los stop loss por acá abajo. Yo sé que en 15 minutos, por ejemplo, este era un lindo lugar para comprar. Pero recuerden lo que siempre les digo. Ustedes, y bueno, lo que le dice Cristian y lo que le dicen todos los chicos, ustedes no tienen que posicionarse donde todos se van a posicionar. Si te estás encontrando en un rango, si tenés un cuadrado que literalmente te está marcando un rango, todos van a posicionarse acá, van a posicionarse acá abajo. Fíjate que por eso el precio va rebotando. ¿Va rebotando por qué? Porque el precio se va posicionando a los minoristas y los market makers deciden que se genere eso. Porque para un lado o para el otro te va a liquidar y lo más seguro es que ahora vaya a liquidar para arriba. Ya liquidó abajo. ¿Y dónde liquidó? Fíjate. Primer liquidación, sobrepasa el precio las líneas rosas, ¿sí? Que son los mínimos. Esta línea negra marca liquidez. ¿Y dónde se apoya? En la primera zona de stop loss. Tiene una reacción, viene, liquida nuevamente y ¿dónde se apoya? En la segunda zona de stop loss. ¿Se entiende cómo funciona esa herramientita? ¿De Fibo? Sí, sí, sí. Bien. Veo. No siempre, pero veo que sí. Bien. Puede llegar a... Ahí me dijeron si podía repetir la zona de Fibonacci. Espera que lo extiendo, así le sacan captura. Oh, pará, te mando el... Pará, yo me entiendo. ¿Quieren sacarle captura? Igualmente está en el grupo esto, ¿eh? Saquen captura ahí. A los nuevos no se preocupen si no van entendiendo. Las clases donde está bien explicado están grabadas. Eso no significa que no las volvamos a hacer, pero la clase de hoy quiero plantear zonas para operar, ¿sí? Porque el mercado está un poco peligroso y quiero plantear zonas para operar. Sí, en otras clases van a ser específicas para explicar en detalle cómo marcar cada cosa y despejar dudas sobre eso. Pero bueno, como digo, no se preocupen. Ahí ya le sacaron captura, calculo que sí. Así que bueno, el precio se apoyó. Lo vamos a dejar ahí porque después lo vamos a ver, pero quería aprovechar para decirlo. Fractalidad. A ver, en base a la última clase de Fibonacci que vimos, ¿dónde podríamos marcar un Fibonacci para buscar una zona para operar? Como en el último, no sé cómo, cómo te lo digo. Es súper... Mira, vamos a hacer así, pará, vamos a hacer así. Nosotros lo que vamos a hacer es marcar un Fibonacci alcista, ¿ok? Este De donde empieza el impulso. es el punto 1. Desde el punto 3, diría yo. Punto 2. Bueno, Punto- 2. Punto 2. Y bueno, máximo, máximo. ¿Desde dónde podríamos marcar? Primero Joa, que se trabó ahí. En el punto 2. Bien. Punto 2. ¿Quién más? Alguien dijo en el punto 1, ¿no? Sí, yo en el punto 1. Bien, en el comienzo del impulso. ¿Quién más? ¿Qué opinan? A ver, no hay respuesta errónea. O sea, quiero saber de dónde lo marcarían ustedes. Lo gracioso es que hoy Marce estuvo toda la mañana con este tema. Ah, No, y si no quedó, tipo, estamos todos re mal. y es que pasa que a veces, a ver, recuerden lo que es el trading, es toma de decisiones y es difícil tomar la decisión a veces, es normal. Pueden saber la teoría, pero si no la van aplicando es normal, por eso quiero que la empiecen a aplicar. ¿Dónde marcarían? Ahí Agustín pone punto 2, bien. Agustina pone punto 2. Ambas son válidas, pero la más cercana sería la 2. Bien, ambas son válidas, la más cercana sería la 2. ¿Cómo funcionan los fractales? Recordemos que acá tenemos un fractal y esto es un posible fractal en formación, por ende, el precio a partir de este último impulso, ¿qué tendría que hacer? ¿Retroceder hacia dónde? Hacia la zona del 50% del último impulso, ¿para qué? Para seguir con la continuación del fractal, ¿ok? Entonces,
¿Es válido marcar del punto 2 al último máximo buscando un retroceso? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es estar buscando una zona de retroceso para una compra con validación de liquidez en una zona del último impulso. No del total del impulso, del último impulso. Ahora, ¿es válido? Sí, recontra válido. ¿Por qué? Vos tenés la zona acá del 50%, vamos a ponerle en negrito, el 50%, la derecha, bien. Y tenés las zonas importantes de Fibonacci. El 0,6180, 0,618, como le quieran decir, hasta el 88,9. Y recuerden lo que hablábamos, vamos a marcar estas zonitas. El que viene hace tiempo sabe que antes no las marcabas, pero me agarré la costumbre de marcarla porque realmente es impresionante cómo el precio va reaccionando. Es una locura. Y ya lo comprobamos la otra vez, si se acuerdan. Entonces, vamos a marcar las zonitas. Si son precios importantes el precio. Así que vamos a marcarlo. ¿Ok? Fíjense, nosotros marcamos el Fibonacci, vamos a borrarlo. Y de todo el impulso este, que es del punto 2 al último máximo, ya tenemos zonas operativas. Sabemos que a partir del 50%, es decir, de acá para abajo, podemos comprar. Y en específico tenemos todo este recuadro violeta con los distintos niveles donde el precio puede llegar a reaccionar. Acá sería excelente buscar una compra. ¿Ok? Ahora bien, marcar de todo el impulso es válido, es recontra válido. Pero ¿desde dónde lo marcaría? Si nos vamos a 4 horas, se aprecia bien la fractalidad, pero ven que se nota un poquito más el impulso, porque en temporalidad alta tal vez el fractal lo puedes medir así, buscando un impulso de todo, un retroceso de todo el movimiento, ¿ok? ¿Se entiende? Para una temporalidad alta es válido marcarlo así. ¿Qué hubiera hecho yo en ese caso? Negativo. Lo marco desde el punto 2 al punto máximo para una compra scalping. ¿Por qué? Porque acá abajo tenemos una zona de Christian. Y si marcamos el total del impulso y nos venimos a operar esta zona, lo voy a marcar desde acá, no voy a marcar el 0,78 y el 70 porque ya abarca la otra zona del otro impulso. Vamos a marcarlo desde ahí. Pero si nosotros nos podemos operar esa zona, ¿qué nos vamos a encontrar? Una zona de Christian muy cerca. Literalmente a unos 500 pips. Yo no lo haría, porque acá se van a posicionar minoristas, acá también seguramente. Ojo, Claro, nos liquida seguro. claro, te liquida seguro. No digo que acá no se vayan a posicionar minoristas y no te puedo liquidar también. Pero al estar más alejado de la zona, sí, que tampoco una barbaridad, 1400 pips está ahí nomás, es más una completa scalping para buscar lo que se dio ahora. Que bueno, superó el 50%, si bien no llegó a esta zona, se apoyó en un punto importante que se dio acá y ahora lo vamos a ver. Y fíjense, manipuló la acumulación, reaccionó en una zona válida de compra porque superó el 50%, y lo que era ideal de buscar en este tipo de operativas del retroceso ¿qué era? Esta comprita para irnos a la venta acá. Casi 3.000 pips de profit te da un 1,6, un 1,7, un 1,8 en realidad. Y sería una bomba, hubiera sido esa compra. El que le entró excelente. Igualmente hay que ver las confirmaciones. Yo sinceramente no lo hubiera entrado, me parece. Pero bueno, ahora lo vemos. Pero se entiende la diferencia de marcar del total del impulso que del punto 2 a este punto. Básicamente es fractalidad. Básicamente es tener claro las temporalidades y tener claro las posibles zonas operativas. ¿Ok? Bien. Sabiendo esto, si bien acá tenemos, por ejemplo, un flor de imbalance para marcar, ¿sí? En H1 que vos podés marcar, por ejemplo, todo este movimiento y marcar este punto de acá abajo, ¿por qué no lo marcaría yo? A ver si alguien se da cuenta. ¿Por qué no tendríamos que marcarlo?
Está ok. Está muy cerca del 50%. Está por encima del 50%. ¿Es una zona de compra válida? No. Nosotros compramos del 50 para abajo. ¿Ok? Y está muy cerca de una posible zona de liquidación. El 80-90 de esta vela, que quedaría más o menos por acá. ¿Es válido marcarlo? 80-90. Sí. Ese sí, porque está debajo del 50. Está abajo del 50. El de esta vela también es válido marcarlo. El que lo marcó, excelente. Por ahí. Y fíjate que tenés confluencia. ¿Con qué? Con la zona del 70 es eso. Es la zona del 70, un punto importante donde el precio puede llegar a reaccionar. Recuerden buscar confluencias. Abajo hay más zonas para marcar. No la vamos a marcar porque quiero hacer énfasis en el último movimiento y en la oportunidad que se podría haber dado. En 15 minutos teníamos que estaba esta primera zona de liquidación para actuar, que si bien el precio reaccionó, acá sí dio una confirmación que me gustó. No la operé, ¿por qué? Porque estaba ¿dónde? Arriba del 50. Sí. Bien, la dejé pasar. Vino a liquidar acá abajo. Tenemos una zona de posible liquidación del rango, son importantes. Está por debajo del 50%, excelente, por ende puede ser un buen punto de apoyo para seguir con la fractalidad. Tenemos el 80-90, 70-90 de un imbalance, ¿ok? A ver, vamos a marcar todo este movimiento. Bueno, queda más arriba, ponele, pero bueno, queda bien marcado, ¿se entiende? Acá no vale la pena ponerse a refinar todo esto. O sea, ya con el 80-90 va excelente, porque acá tenés muchas seguillas de velas. Aparte, la zona de descuento te iba a quedar muy justita a la zona del 50%. Entonces ahí ya está bien marcado. No hace falta ser tan exactos, ¿por qué? Porque ya tenés esta zona de posible liquidación. Ahora bien, ¿quién más? Y es importantísimo. Bueno, vamos a ver si se quiere ir con la venta. Vamos, ahí yo tengo la alarma puesta. Así que ahora vemos. Bien. ¿Quién más hubieran marcado que hay confluencia en esta zona? No importa el order block de acá abajo, que tiene confluencia con el 80-90 del imbalance este que habíamos marcado en una hora. ¿Eh? O sea, el order block este que tenemos acá. No marquemos eso. Quiero ver qué ven. Uy. Perdonen. Acá. Bien. Quiero ver qué ven acá que hay confluencia, que también lo vimos en una clase pasada. Un máximo anterior. ¿Eso decís vos? Sí. Bueno, sí, pero Que otro ese nombre, fue a mitigar. Ah, no, perdón. otro nombre, otro nombre. No, está bien igual, está bien el concepto, pero otra cosa, más clara todavía. Me confunde con el choch y el boss todavía, pero no sé si es a eso que te referís. Bien, el chochi del boss es estructura y en base a esa estructura del mercado podemos sacar ¿qué? ¿Qué podemos sacar de los choch y los boss? Liquidez, ¿no hay? Sí, liquidez, pero tiene un nombre y empieza con O. El order block. Bien. De los choch y los boss podemos sacar order blocks, ¿ok? El order block, a partir de este boss, lo tenemos acá abajo. Pero en temporalidad, bueno, en esta misma temporalidad, acá tenés un mini touch, entre comillas. Un punto donde el precio empieza a caer con fuerza. En temporalidad más baja se va a notar mejor. Pero ¿qué tenemos acá? Empieza con B larga. Dale que lo saben, lo vimos varias veces ya. Se me hizo un blanco. Me distraje porque me mandaron una alerta de venta en Bitcoin. ¿No? Sí, prepárenla si quieren, pero le falta. El breaker block. Sí, exactamente. Me río porque ustedes no están viendo, pero... para que hay gente afuera. Me río porque le iba a mostrar esto, miren. Esperen que les comparto la otra pantalla. Le voy a mostrar la barrita del break a ver si se dan cuenta. Pero sí, un breaker block
Sería básicamente. ¿Qué es un breaker block? ¿Qué es un breaker block? No sé quién fue el que dijo. ¿Quién dijo lo del breaker block? Yo. Bien, ¿qué es un breaker block? Y ahí me cagaste. Bueno, La ruptura del bloque de órdenes, ¿me entiendes? ¿cómo? La ruptura del bloque de órdenes que hay ahí posicionado. Claro, exactamente, porque a partir de este mini rompimiento, acá se generó un bloque de órdenes. Un bloque de órdenes que fue roto y lo hizo pelota. Entonces pasó a ser un bloque de órdenes bajista a ser un posible lugar, un breaker block de toma alcista. Recuerden que todas las zonas que, por ejemplo, marcamos de oferta o demanda, que es rota, puede ser tranquilamente un nuevo punto de apoyo para la temporalidad contraria. ¿A qué me refiero? Si vos marcaste un order block bajista y lo rompe al alza, se convierte en un breaker block alcista. Si vos marcaste una vela pin bar alcista y lo rompe hacia la baja, se convierte en un punto de apoyo bajista. ¿Se entiende cómo se revierte la zona? Pero eso, ¿qué sería? ¿Que no lo respetó? Claro, que no lo respetó y se vuelve contrario. Porque esta principalmente iba a ser una zona de venta. Pero como no la respetó, se convirtió en una zona de compra. ¿Y qué tenés? Una Claro. zona de liquidación. Un imbalance en temporalidad de 1 hora. Y un breaker block en temporalidad de 15 minutos. Tenés 3 confluencias. Y validación de que está por debajo del 50% para operar. Tenés una zona fuerte. Vamos a ver qué hizo el precio. En este punto se dio mejor. Está un poquito más claro, ¿sí? No con mucho volumen, pero se dio el... Yo no lo hubiera entrado acá, partamos de la base. ¿Por qué? Tenés el patrón de retroceso, pero ¿qué falta? Volatilidad. Volumen. Eso, volumen. Pues la volatilidad la tenía porque viene a liquidar con intención, pero le falta volumen. ¿Ok? Y hasta tenés la divergencia en... ¡Uy, que toqué! Hasta tenés la divergencia en un minuto. ¿Se entiende? Se da el patrón de liquidación, pero no se da el volumen. ¿Qué significaba si no daba volumen? Que no había fuerza. Que no da, claro, que no hay tanta inyección de capital. Eso. Que no saltaban los stop blocks. Claro. Stop loss. Si no había volumen de parada, que fue donde el precio se frenó, significa que no se activaron tantas órdenes. Y si no hubo volumen de liquidación, muchísimo menos se liquidaron los stop loss. Ya de por sí, sin volumen de parada, ya te das una idea de que no hay órdenes activadas. ¿Okay? Vamos a la otra zona. En la otra zona tenés una divergencia continua en un minuto. Perdón, me tapé la nariz. Tenés una divergencia continua en un minuto que llega con volatilidad a la zona, ¿ok? Pero lo mismo, ¿hay volumen de parada significativo? No. No. Acá mandaron una señal que no está mal entrada, porque a partir de este punto y a este punto no está mal entrar la señal. Creo que en Binance o en Coinbase había más volumen para ver. Pero el micrófono había más volumen para ver, pero no estaba muy claro y no estaba en una zona que nos interesaba a nosotros. Se mandó la señal. Del punto de entrada de la señal que fue ahí, no te sacó de milagro al que le entró, creo que alguien le había entrado. No te sacó de milagro, no está mal entrado, pero bueno, fíjense que no hubo una liquidación significativa. Ahora, si no hubo una liquidación significativa, significa que no había tanta liquidez como creíamos. Fíjense que teníamos un montón de confluencias. ¿Significó certeramente de que había liquidez puesta ahí? ¿Significó certeramente de que no íbamos a mandar con una orden de venta, no a mercado, sino una orden
una orden, bueno, me entienden, una orden para ponerla ahí por todas estas confluencias, no, porque acá está el claro ejemplo, partiendo de la base de que estamos en este proveedor de datos. Capaz que en otro proveedor de datos sí se dio, no creo, pero por el patrón no creo, pero a lo que voy. Fíjense todas las confluencias que teníamos y sin embargo no vemos una liquidación significativa. ¿Por qué no hay liquidación? Y sacaron las órdenes que había. O sacaron las órdenes que había, o las órdenes que había no eran suficientes como para que el market maker decida liquidar con fuerza. Entonces dejó que los minoristas se salgan con la suya y se generó todo este movimiento. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona? Sí, sirve para ir atrayendo más después. Claro, exactamente. A nosotros no nos tocó. Más pececitos. Ojo igual, sí hubo una liquidación de órdenes, porque los de acá se los comió y estoy seguro que a muchísimos de acá también, pero no la suficiente para nosotros verlas con las confirmaciones. Recuerden, a veces hay liquidaciones y no la vamos a estar viendo siempre. Capaz que en temporalidad de 15 segundos se vio la liquidación, pero era menor, ¿se entiende? Liquidaciones hay todo el tiempo, pero no tan significativa como para nosotros verlas con las confirmaciones y ver un gran movimiento. ¿Ok? Pero fíjense cómo funcionan las zonas. A eso quería llegar. La zona funcionó. No nos dio confirmaciones, pero funcionó. Ahora bien, el precio está llegando a una zona de venta. ¿Ponerme a buscar zonas de compra es válido? Sí. Yo no me concentraría tanto, porque si lo querés analizar scalping y querés marcarte un Fibonacci de estos puntos para meterte con una compra acá, es válido. Pero yo sinceramente prefiero esperarme la ventita, porque una compra por acá, por ejemplo, con 400 pips, te va a dar el plan diario y ahí nomás. ¿Se entiende? Bueno, en realidad no, un poco más. Te va a dar casi un 1.5, que es buena. Pero corres el riesgo de ¿qué? Y te liquide, te saque. De que venga a buscar toda la liquidez de abajo. Porque no vas a tener una volatilidad significativa en 15 minutos y ni mucho menos en 5 minutos. ¿Se entiende? No va a haber volatilidad en la zona. ¿Ok? Entonces, si lo van a hacer, háganlo, pero tengan cuidado. Tengan en cuenta este rango y piensen dónde van a posicionar su stop loss los traders minoristas. Sería seguir la tendencia. No, ¿cómo seguir la tendencia? No O entendí. sea, claro que viste que está alcista para llegar a la zona de venta. Puedes Sí. meter una compra a favor de la tendencia para llegar a esa zona y después metemos la venta en contra. Claro, sí. Si lo van a hacer, es válido, pero tengan cuidado con las confirmaciones. Tengan cuidado del tema de la volatilidad y el tema de las liquidaciones, porque si no está volátil, no va a estar liquidando. O sea, en resumidas cuentas, si te va a dar una confirmación por esta zona, te la va a dar de 3 minutos, 1 minuto para abajo. O sea, tienen que tener un poquito más de mano como para meterla. Si ven que manda una señal, mándenle, no la duden. ¿Qué se salió la pantalla? ¿Qué? ¿Se salió? No. No se ve. Yo no veo el gráfico. Lo tenés que anclar. Ahí está. Bien. Bueno, entonces a lo que voy. Acá tenés liquidez, sí, tenés liquidez para ir marcando, pero las confirmaciones no te van a dar. Más que nada, en principio, por la volatilidad. Si te la da, te la va a dar de 3 minutos para abajo. No, sí, anoche justo en la sesión me conecté a la sesión nocturna de Mati de Chan, que estaba él, y dice que sabe operar así a favor de la tendencia, digamos, para buscar la venta grande o la compra grande que nosotros operamos en contra. Pero dice que no, que tenés que ver siempre que haya convergencia, ¿no? Así seguís vos con el precio, el movimiento, y después si te da una divergencia, listo, no podés operarlo. Por eso mismo. Es complicado. Tenés que tener más garra. Pero bueno, igualmente, bueno, el precio está ahí, la zona de Cristo está ahí, la otra zona de Cristo está ahí. Yo me enfocaría más en las ventitas. Resguardaría mi capital para una ventita porque está bien, capaz que te vas con una 3, una 4, pero si agarras una zona de venta esta, te guardas el stop loss
y tener un mayor ratio acá. ¿Se entiende? Sí, aparte la zona de Christian son muy volátiles, así que te disparan Claro, 2, 3 tablas si no por sabes eso. operar bien. Saben, por eso. Si todavía no entienden bien las configuraciones y no entienden bien dónde entrarle, te va a sacar algunas veces. Lo ideal sería que no, por eso estudiamos. Pero bueno, tienen que ir pensando en eso. Eso también, tiene que pensar mucho más allá de la confirmación y más allá de la zona si realmente vale la pena operar ahí. Si vale la pena arriesgar plata ahí. Si no le bajas un poco el apalancamiento, arriesgas muchísimo menos como para decir, bueno, arriesgo la mitad de lo que suelo arriesgar y trato de buscar el plan diario. ¿Se entiende? Pero Claro. tienen que jugar con eso. O sea, lo importante del trading más que la estrategia es la gestión del capital y las emociones. Pero bueno, tienen que tener las cosas esas en cuenta. Pero bueno, quedó bien explicado el escenario, se entendió sobre el escenario de las posibles zonas de compra que pudimos haber tenido. En este caso, no analizamos más para abajo porque ya el precio reaccionó acá y quería hacer énfasis en toda la confluencia que teníamos en esta zona. ¿Pero quedó claro? Sí, sí. Sí, Jere, te hago una consulta. Sí. ¿Vos recomendás no operar en la zona de Christian con respecto a Bitcoin? No, al contrario. La zona de Christian es lo mejor que te puede pasar para operar en Bitcoin. Lo mejor. ¿Por qué? Bien. Porque nosotros todo el análisis que hacemos de lo que es liquidez, para interpretar liquidez, vamos a pasar a otra gráfica que esté más limpia. Todo el análisis que nosotros hacemos de liquidez son zonas que todos podemos ver. Nosotros la podemos ver, el que está operando en Europa y entiende de liquidez la va a poder ver y va a posicionar sus órdenes acá, acá. Básicamente son zonas que todo el mundo puede ver. ¿Cuál es la diferencia con la zona de Christian? Que la zona de Christian no son de acceso público. Son zonas donde hay órdenes ocultas, donde hay spoofing, básicamente donde están los stop loss de toda la gente. Y eso no se ve. Por eso son tan provechosas las zonas de Christian. Porque nos da con certeza zonas donde hay liquidez realmente, que nadie puede ver más allá de los institucionales. ¿Por qué? Porque tiene data level 5 y las zonas no la ves en base a análisis técnico. La ves en base a análisis volumétrico con Bookmap, o por ejemplo también hay otras plataformas, pero usa Bookmap para verlas, ¿se entiende? Así que la zona de Christian de Bitcoin es lo que más tenemos que aprovechar, de hecho. Y te hago una consulta, Jere. Cuando llega el precio, llega con alta volatilidad, me decís que a veces te puede sacar. En sí, las confirmaciones, sí o sí el precio tiene que llegar con volatilidad, porque tiene que llegar con decisión. Si llega con decisión es porque hay liquidez, y si hay liquidez seguramente vaya a liquidar. ¿Y a qué me refiero con esto? Las estrategias de trading varían muchísimo y hay mucha gente que no opera en base a liquidez y entre comillas se puede decir que es rentable porque sí gana más de lo que pierde, tal vez con ratios 1-1, 1-2, pero lo que no tienen en cuenta de que realmente el provecho, el mejor provecho que le puede sacar el mercado es el total del movimiento. Por eso nosotros nos vamos con operativas tan grandes. Ahora bien, ¿por qué el market maker, el que controla el mercado, decide de que haya zonas donde no se vaya a liquidar y zonas donde sí? Porque hay zonas donde capaz que no hay tanto interés minorista, es decir, no hay tanta liquidez, es decir, no hay tanto dinero, por ende no vale la pena liquidarlos. Entonces los dejan operar, los dejan ganar, porque obviamente si no nadie operaría si todos perdieran todo el tiempo, pero realmente en las zonas donde vale la pena operar, en las zonas donde el precio se sitúa con una gran cantidad de órdenes, que hay muchísimos, por ejemplo, Bitcoin a la venta, ahí sí o sí liquida el precio. Y tanto en Bitcoin como en eurodólar, como en el oro, en cualquier lugar el precio te lo va a liquidar. Porque las zonas donde realmente hay muchísimo dinero invertido, los minoristas no entran. Por eso nosotros operamos liquidaciones, porque nos vamos con movimientos donde realmente valga la pena operar. Arriesgar muy poco para ganar mucho, 5, 10, 15, 20 veces lo arriesgado. O bueno, como hago la operativa de la otra vez, que le sacó el 50 veces lo arriesgado, si no mal recuerdo. ¿Se entiende el por qué la importancia de estas zonas? Sí, Jere, te hago otra consulta. Cuando hablas de volumen oculto,
Sí. Cuando estás llegando a esa zona, ¿el volumen ahí se va a poder visualizar en el gráfico? No, porque eso en realidad no se ve acá, se ve con otras plataformas. Ahí las voy a abrir, así te muestro. A lo que me refiero, Jere, cuando está llegando el precio, está bien, no se ve, ¿no es cierto? Tenés el volumen, el indicador. Y Sí. viste que por lo general va aumentando el volumen a medida que va llegando, ¿no es cierto?, a liquidar. ¿El volumen de entrada o de parada, decís vos? De entrada. El de entrada. Bien. Sí, nosotros lo vemos en las confirmaciones, por eso lo usamos. No vamos a ver la totalidad, pero en base a las 7 confirmaciones que nos enseña Cristian, nos va a dar la pauta de que se está dando esa liquidación. ¿Se entiende? Lo que vos no podés ver es dónde está situado el volumen oculto. Por eso a veces capaz que hace 3 velas liquidando así de golpe y no sabes hasta dónde se puede frenar el precio. Pero con las 6 confirmaciones, si se dan las 6 confirmaciones y te está dando el volumen de entrada, te está dando justamente la entrada para poder entrar. Te está dando la indicación de que está alcanzando los stop loss. No estás viendo el volumen oculto directamente, porque para ver el volumen oculto tenés que tener el data level 5. Pero podés entender a través de las confirmaciones que se está liquidando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sigan preguntando. Sigan viendo. Ahí recomendás, una vez que está volátil, digamos, llega a la zona y empieza a dar la señal, ¿no es cierto?, con el tema del volumen. Sí. Enseñás que nos vayamos a break-even cuando se vaya a favor eso y después esperar, Sí. digamos. Cuando el precio te da el volumen de entrada, a los 150, 200 pip tenés que asegurar en break-even. En el caso de Bitcoin, ¿ok? Tenés que asegurar en break-even. ¿Por qué? Porque te puede dar una reacción, pero puede seguir liquidando. Puede liquidar y bueno, los chicos que más experiencia tienen saben que el precio liquida a veces, varias veces. A veces lo hace una sola vez de golpe y a veces capaz que hace 2, 3 liquidaciones, donde te da tiempo a asegurar las 3 veces en break-even. Capaz que una te saca el stop loss porque no te dio tiempo, pero la idea es esa, entender cómo va liquidando hasta irnos con el movimiento. Asegura, hermano, yo te recomiendo que asegures apenas haga el movimiento porque Sí, porque Bitcoin es terrible. puede pasar de que el precio, o sea, por ejemplo, liquide, baje así, te da los 150 pi, 200 pi para asegurar y vos no aseguraste, pues dijiste ya está, me voy con el movimiento y ¡zas! Liquida de vuelta, hace el movimiento. En esta te cagaste, aseguraste y ¡zas! Acá no perdiste capital, te sacó en B, entonces puedes volver a entrarle. Y ahí recién te vas con el movimiento así. Sí, aparte es amigo que busca el stop loss, siempre. Sí, es verdad eso siempre, a mí cuando recién había empezado a hacer trade, allá en su tiempo, tenía un amigo que siempre estaba a las puteadas. La puta madre, siempre me busca el stop loss, que no sé qué, que no sé cuánto, y claro, ¿cómo no te va a buscar el stop loss si lo está poniendo donde lo pone el 99% de los traders? Por eso hay que entender eso. Nosotros cuando estamos operando la liquidación, estamos operando en una zona donde hay stop loss. Por eso hay que asegurar, porque capaz hay más stop loss más arriba y va a seguir liquidando. Pero si ya tomó la totalidad de los stop loss, te vas con el movimiento. ¿Se entiende? Es parte de la estrategia de Chris, de hecho. Sí, es así la estrategia. Él la enseñó así. Perdón si estoy medio gangoso y que me trago, que tengo la nariz tapada. Pero no, bueno. Tranqui, te dejamos. Si no hay preguntas de los chicos. Aprovechen. Un ejemplo fue la anterior zona, la de compra. O sea que hizo 2, 3 liquidaciones y se fue después. ¿Esta? Una de Cristian. ¿O esta? No, la de los 50 y pico. Esta acá. Bueno, acá, Martín todavía no habías entrado vos, pero de acá, que este fue el primer POI de liquidación, hasta acá, o un poquito menos, creo que había sido acá. Todo eso fue una liquidación, que fue liquidando, subiendo, asegurando en B, bajando, pum, pum, pum. Así, 8.000 pips. Una liquidación de la Sanflauta. Pero, literalmente, el primer movimiento fractal, el último punto que fue acá de entrada, te dio un movimiento de 13.000 pips.
en el primer fractal, después llegó un poco más arriba, pero te dio 13.000 pips. Es un montón. Pero te dio una liquidación bastante grande, donde el precio fue bajando. Ahí, Jere, cuando haces el movimiento a favor y ves que tenés toda esa cantidad de pips hacia el alza, ¿hacia dónde moves el B en ese caso, en el gráfico? Y, por ejemplo, de la entrada acá te dio 8.000 pips. Es decir, esperen, vamos a compartir pantalla. Suponete que ahí hasta donde está el rango que pusiste, esperaste que hiciera el mínimo, ¿no es cierto? Hizo el primer pico al alza, tocó el mínimo, y después hizo otro pico hacia arriba. Ahí moverías, digamos, asegurarías más arriba. Sí, no en todos los piquitos que va haciendo. ¿Por qué? Porque en el primer pico que lo hizo, ya te puedes asegurar el 1 a 2 y ver hasta dónde va el precio. Ya te aseguras tu plan diario. Pero, por ejemplo, en la primera en la primera hora, en la primera vela, perdón, de 4 horas, ya te dio un 1 a 13 la operativa. ¿Ok? Ahora bien, ¿dónde hubiera asegurado yo? Y por lo menos en un 1 a 4, un 1 a 5. ¿Se entiende? Dándome margen. No tal vez en el pico más bajo, pero sí 2, 3 piquitos de los últimos. O sea, si el último estuvo acá, yo me aseguraría por acá abajo. ¿Se entiende por qué? Porque me va a resguardar en un 1 a 5, por ejemplo, pero voy a tener la posibilidad de seguir subiendo, porque es una zona de crisis, una zona altamente volátil y a partir de la liquidación que tuvo, seguramente no iba a dar un buen movimiento. El primer punto importante fue este. De acá el precio nos dio un 1 a 20. ¿Es válido cerrar la operativa así? Ahí recontra válido. Pero, si venís bien con tu plan diario, si realmente podés permitirte aguantártelo un poco más, analizar la estructura y analizar zonas de oferta y demanda, sobre todo en estos puntos, hubiera sido válido. ¿Por qué? Porque en esa mechita que hay ahí, en 4 horas, en temporalidades bajas se generó un order block, seguramente con algún imbalance. Entonces vos ahí, si se daban confirmaciones de compra, ¿sí? Vos te dejabas el stop loss, por ejemplo, por ahí abajo, asegurándote el 1 a 10, y si se daban confirmaciones, te hubieras aguantado más el movimiento. ¿Hay una fórmula mágica para esto? No, porque le tenés que hacer seguimiento en tiempo real. ¿Cómo lo vas haciendo? Primero, a base de la experiencia, y segundo, teniendo en cuenta zonas de, como es, de oferta, perdón, de oferta no, de demanda, zonas de liquidez y posibles stop loss de minoristas para entender hasta dónde puede llegar a volver a liquidar desde ese patrón. ¿Se entiende? Es más experiencia en realidad eso. No hay una fórmula mágica, te vas a ir dando cuenta. Pero sí, es válido asegurar en bajo de estructuras, asegurar en base a las condiciones. Ahí estás viendo en velas de 4 horas. Suponete, sí, arrancamos a favor y empezás a asegurar en qué temporalidad te vas fijando. En 1 hora, por ejemplo, no sé, suponete entramos a la operación y pasaron 3 horas. ¿Ahí vas a ir marcando algo de ganancia o esperás, digamos, a que cierre la vela de 4 horas? No, vos esto en realidad lo vas a estar analizando en 15 a 1 hora, dependiendo de la zona, porque si es una zona scalping lo vas a analizar en 3 minutos, 5 minutos, pero en zonas así de Christian, y en 1 hora está bien. Te ves esta primera vela, te ves esta segunda vela y esperás, por ejemplo, el cierre de la tercera. O ya con el cierre de la segunda es válido, porque vos le entraste, ponele que le hayas entrado acá. Ponele no, porque ahí se dio la señal de compra. Vos lo hubieras entrado ahí, teniendo en cuenta esas 2 velas, de esas 2 velas, una zona posible del movimiento ¿cuál hubiera sido? La zona del 50% para abajo. Entonces vos te aseguras, por ejemplo, tu stop loss ahí en un 1 a 2, por ejemplo, o un 1 a 3 si te querés regar un poco más, pero vos sabés que el seguimiento, ¿cómo se lo haces? Vos tenés el stop loss ahí asegurado en el 1 a 4. ¿Por qué? Porque si ya pasa a este punto, tal vez te vaya a volver a dar otra confirmación. O tal vez no. Pero vos en este punto, en temporalidades bajas, te podés fijar si te dio confirmaciones, tanto de liquidación, que no creo, pero sí te habrá dado confirmaciones minoristas. Y si el precio tuvo una reacción en base a una confirmación minorista,
no lo van a ir a liquidar. ¿Por qué? Porque el market maker se posicionó acá abajo, se posicionó en el punto mínimo, ¿ok? Y va a dejar que los minoristas se sumen ¿cuándo? 3.000 pips más, porque su stop loss van a estar por acá abajo. ¿Se entiende? Entonces acá si ves confirmaciones minoristas, es válido dejarlas seguir corriendo. Vos a partir de este rompimiento en una hora tenés un punto fuerte acá, con una vela pin bar. Y normalmente no lo va a ir a buscar de golpe. Entonces asegurar tu operativa. Acá abajo ya te da un 1-7. Se corta. Se corta. Bueno, ¿se entendió? Se corta, buenas noches. Claro, Jerez, listo. Gracias.